En la fiesta de Pentecostés el apóstol Pedro predicó y fue sorprendente porque ese día se convirtieron 3.000 personas. Qué gusto, ¿no? Qué alegría. Imagínense, después de una prédica, 3.000 personas aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. En otro momento él predica y 5.000 personas se convierten. ¡Wow! Esto ya, como quien dice, supera las expectativas. Y en otro momento la Biblia nos habla que Pedro predica y ya no nos da una cifra, simplemente nos dice que fue una gran multitud. Obviamente está superando la cifra de 3.000, 5.000. Pero cuando nosotros investigamos en la Biblia, ¿dónde ocurrió la mayor cosecha espiritual? Es decir, ¿en qué momento las personas recibieron a Dios como su verdadero y único Dios? Obviamente, lo vemos en el libro de Jonás. La Biblia nos dice que Jonás predica y ¿sabes cuántas personas se convierten? La Biblia dice que son 160.000 personas, imagínate. Pero ojo, no se refiere al total de la población, sino que se refiere a niños. 160.000 niños. Ahora, nosotros sabemos que una ciudad no está compuesta únicamente por niños. Y cuando aplicamos las reglas de estadística, podemos decir que cuando Jonás predica, más de 500.000 de personas vuelven su corazón a Dios. Y una de las cosas que a mí me anima al estudiar este pasaje es que yo le hago preguntas a Dios y le digo, Señor, ¿cómo nosotros aquí en San Juan del Lurigancho podemos ser más eficaces? ¿Cómo nosotros podemos lograr que 1.000.000 de personas que habitan en este distrito puedan venir a tus pies? Y precisamente hoy, a través del estudio de la palabra del Señor, Dios nos va a responder. Y nosotros debemos estar atentos para que nosotros podamos saber cómo podemos ser eficaces llevando la palabra de Dios, así como lo fue Jonás. Así que tanto tú como yo, te animo a que estés muy, muy atento para juntos aprender y deleitarnos de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Hermanos y amigos, muy buenos días. Les doy la cordial bienvenida aquí a la Iglesia Bíblica Bautista Vida Plena. Siéntase en su casa y también les damos la bienvenida a aquellos que nos siguen a través del internet. Un saludo también allí a la distancia. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 1, para responder esta interrogante. ¿Cómo podemos nosotros ser eficaces en la transmisión del Evangelio? Y la Biblia nos dice aquí, en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Este libro, donde se relata la conversión de más de 500.000 de personas, inicia con Dios hablando, Dios tomando la iniciativa. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que la salvación de toda la humanidad es iniciativa ¿de quién? De Dios. ¿Quién quiere que las personas se salven? Pues Dios. Dios toma la iniciativa. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios crea al hombre? Dios creó al primer hombre, a Adán, y lo colocó en un lugar maravilloso llamado el Edén. Es un lugar que hasta ahorita no tenemos con qué compararlo. Yo sé que algunos dicen, wow, qué maravilloso lugar, qué espectáculo de lugar. De repente tú habrás viajado al interior del país, pero déjame decirte que no se compara al Edén. Lo que nosotros tenemos hoy de la tierra, tenemos una tierra que ha pasado por una gran devastación. Recuerden que esta tierra ha sido inundada, es decir, toda la tierra fue cubierta de agua y eso cambió su geografía. La tierra original no era como la tierra que hoy tenemos. Es así que Adán fue colocado en un lugar maravilloso y Dios lo coloca allí para que ellos pudieran disfrutar. Coloca a la pareja, Adán y Eva. Tenían todo a su alcance. Era un lugar prácticamente para ser disfrutado. Pero Dios le dice, puedes comer de todos los frutos, pero no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dice, no comas de ese fruto. Y ese fruto era prácticamente una prueba. Ese fruto no tenía nada de malo. Simplemente era una manera de poder evaluar la fidelidad, la obediencia tanto de Adán como de Eva. Conocemos la historia, si no lo conoces te lo relato. La Biblia nos cuenta que fue la serpiente, Satanás, quien engaña a la mujer come del fruto y se lo comparte ¿a quién? A su marido, y es así que ingresa a él el pecado. Y hoy en día hay sufrimiento, hay maldad debido al ingreso ¿de qué? Del pecado. Hay muchas personas que le echan la culpa a Dios de todos los males que existen en este mundo. Y es un grave error. Revela la ignorancia que tienen acerca de la Biblia y de Dios. Porque si hay males en este mundo no es por culpa de Dios, sino por la desobediencia ¿de quién? Del hombre. Y el hombre permitió el ingreso del pecado. Es así que cada vez que alguien se enferma en casa
y de repente aún llores por la partida de un ser querido, no vamos a decir, Señor, es por tu culpa. ¿Es por culpa de qué? Es por culpa del pecado, y al final de cuentas es por culpa de Satanás, quien permitió a través del engaño que el pecado pudiera ingresar. Es así que el sufrimiento y el dolor acompañan al ser humano desde el momento que el ser humano pecó. La Biblia nos cuenta y nos dice que ahora nosotros, como descendientes de Adán, somos pecadores. Es más, ni siquiera necesitas cometer un pecado para ser pecador. Ya nacemos pecadores. Hay maldad en nuestro corazón. Y alguien me pudiera decir, pero ¿cómo puede haber maldad en un bebito, en un pequeñito, en un angelito? Ahí no hay nada de maldad, no hay nada de pecado. No hay nada de pecado. Déjame decirte, si ese niño, ese bebé tiene consideración cuando tú de repente las has estado arrullando toda la tarde, toda la mañana, prácticamente toda la noche, lo acuestas, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Se pone nuevamente ¿a qué? A llorar. ¿Tiene consideración? No, lo único que hace, ¿qué cosa es? Llorar. ¿No entiendes el ejemplo? No, eso lo hace cualquier bebé. Ahí no hay maldad en su corazón. El ejemplo habitual que constantemente le digo a la iglesia, cuando ocurre un embarazo gemelar, 2 bebés ahí dentro del vientre de la mujer, una de las características que ocurre dentro del vientre de la mujer es que los bebés compiten. Y es por eso que todo embarazo gemelar se considera un embarazo de alto riesgo. Así inmediatamente, embarazo de alto riesgo. Los bebés compiten. ¿Y por qué compiten? Compiten fundamentalmente por la sangre. Porque a través de la sangre, ¿qué le llega? El alimento, ¿qué le llega? Las hormonas, ¿qué le llega? El oxígeno. Es decir, todo lo que el bebé necesita le llega a través de la sangre. La placenta viene a ser el órgano que permite que la sangre de la mamá y a través de la sangre de la madre pueda ingresar todos esos nutrientes. ¿Qué es lo que hacen estos bebés cuando hay un embarazo gemelar? Compiten por la sangre, compiten. ¿Por qué? Porque saben que aquel que se haga posesionario de la mayor cantidad de sangre, obviamente va a tener un mayor crecimiento, una mayor posibilidad de vivir. ¿Y qué es lo que sucede? En esa competencia, hermano, ¿sabes qué es lo que sucede? Muchas veces, o algunas veces, es que un bebé se desarrolla más que el otro. Y aún en el peor de los casos, un bebé logra sobrevivir y el otro muere. ¿Y por qué el otro muere? Porque sencillamente no le llegó la suficiente cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque el otro se lo quitó. Y yo hago la pregunta, ¿quién le enseñó a ese bebé dentro del vientre materno a ser tan egoísta? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo capacitó? ¿Fue Netflix? ¿Fue la sociedad? Es que ya nacemos pecadores, ya nacemos con maldad. ¿Por qué? Porque no somos descendientes ¿de quién? Somos descendientes de Adán. Y es así que debido al pecado, un día tanto tú como yo estaremos delante de Dios en ese juicio final. Es como que un reo se presenta y con todas las evidencias en su contra. Y así tú y yo nos vamos a presentar. Hay videos, hay testimonios, hay registros de que tanto tú como yo somos culpables. Y nos vamos a enfrentar al juez incorruptible, al juez justo, santo, 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 que es Dios. ¿Y sabes cuál va a ser la sentencia de Dios para ti y para mí? Que vamos a ser lanzados al infierno. ¿Debido a qué? Debido al pecado. Algunos dicen, no, Dios no envía a nadie al infierno. Y es cierto, Dios no envía a nadie al infierno. Como un juez no es el culpable de que una persona vaya a la cárcel. Una persona va a la cárcel no por el juez, sino va a la cárcel debido a su mal comportamiento, debido a sus malas decisiones. El juez lo único que hace es aplicar la ley. Y lo que va a hacer Dios ese día en el juicio final, sencillamente es aplicar la ley. Tú eres pecador, yo soy pecador, y el único lugar que nos corresponde, ¿qué cosa? Es el infierno. Y es por eso Dios, en su infinita bondad y misericordia, Él no quiere que eso ocurra contigo ni conmigo. La gran mayoría de personas piensa aquí, fuera sobre todo de la iglesia, que el mayor problema que tienen es de repente, se acercan las clases, la mensualidad, de repente hay que comprar el uniforme, hay que comprar los útiles escolares. Y de repente piensan que ese es su mayor problema. O de repente hay alguien que está enfermo, de repente no tienen trabajo y piensan que es el mayor problema que tienen. Ahora, yo no quiero minimizar, ni mucho menos ridiculizar el problema de cada uno de nosotros. Porque si es un problema, obviamente duele y muchas veces hasta se sufre por ese problema. Pero si nosotros comparamos cualquier problema con el problema que tenemos con el pecado, déjame decirte que el problema es realmente severo. El problema realmente es grande. ¿Sabes por qué? Porque debido al pecado vamos a pasar toda la eternidad ¿en dónde?
en el infierno. Dios es real, Dios existe. Y Dios dice que el infierno es real. Pero Dios en su infinita bondad y misericordia, ¿sabes qué es lo que hace? Él va a crear un plan, la iniciativa de la salvación del hombre, para que el hombre no vaya al infierno. ¿Viene de parte de quién? Viene de parte de Dios. Y Él tiene esa iniciativa. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El hombre, cuando había pecado en el Edén y ya estaba prácticamente destinado a pasar la eternidad en el infierno, Dios va a crear un plan de salvación. Y en ese plan de salvación Dios dice: un descendiente de la mujer, no del hombre, de la mujer, va a salvar a la humanidad del pecado. Eso es en buena cuenta lo que está diciendo. ¿Quién fue ese descendiente de la mujer? Fue nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Jesús no tuvo un padre humano, ¿sí? Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La Biblia así claramente lo define. Pero sí fue como madre a quien tuvo Jesús. ¿Tuvo a quién? A María. Y este descendiente es quien va a traer la salvación a la humanidad. Porque el plan y el deseo de que las personas se salven, ¿parte de quién? Parte de Dios. Dios quiere eso. Dios siempre toma la iniciativa. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Por qué tú estás aquí en la iglesia? ¿Por qué has venido? Yo agradezco de verdad y me siento honrado por la presencia de cada uno de ustedes. Si tú eres invitado, te agradezco realmente grandemente por haber aceptado esta invitación. Pero déjame decirte que si esta invitación de repente te lo hicieron la semana pasada, o de repente te lo hicieron hoy día, o de repente hace algunos días, déjame decirte que esa invitación realmente fue realizada desde la eternidad. Dios había separado esta cita, y lo bueno es que tú dijiste sí a esta cita. Y tú estás viniendo aquí a la iglesia, acudiendo a ese llamado de parte de nuestro buen Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que tanto tú como yo que somos pecadores. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que tanto tú como yo podamos ser libres de ese pecado, de esa condenación. Y es por eso que Dios arma todo este plan de salvación a través ¿de quién? De Cristo Jesús. Déjame decirte que tus buenas obras, o algunas buenas obras que algunas personas creen tener, no te van a salvar, no te van a salvar del pecado. Es como que un reo, una persona que está siendo acusada de repente de asesinato, y le digan: bueno, señor, usted es culpable de asesinato. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí en video. En el video se ve cómo usted saca el arma y quita la vida de esa persona. No solamente eso, hay una gran cantidad de testigos que lo señalan a usted como el autor de esa muerte. Es decir, por todos lados hay pruebas que los indican a usted como el culpable, como el autor de esa muerte. Usted es el asesino. Imagínate que ese hombre diga: sí, bueno, señor juez, acepto, soy el asesino, pero usted tiene que entender lo siguiente: a mí me pagaron $100,000 por quitar la vida a esta persona, y esos $100,000 íntegramente yo lo he donado a un orfanato para que los niños pobres sean alimentados. Así que, señor juez, usted tiene que evaluar mis obras buenas y sopesarlas con mis obras malas. Yo te hago una pregunta: ¿el juez va a evaluar eso? ¿Va a evaluar esas supuestas obras buenas? No, cuando uno está ante un juzgado, lo único que se evalúa es si cometiste o no cometiste delito, nada más. Ahí no suma ni resta el hecho de que uno haya hecho algo favorable o desfavorable, aparte de ese hecho del cual se le acusa. El día que estemos delante de Dios, déjame decirte que lo único que se tendrá en cuenta es si eres pecador o no eres pecador. Y si eres pecador, como yo lo soy, estamos en serios problemas. Pero Dios dice en la Biblia, en 2 de Pedro 3:9, mira, escucha lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios ha creado el plan de salvación. ¿Cómo tú puedes y cómo yo puedo ser limpio de mi pecado? Arrepintiéndome, diciéndome: Dios, yo reconozco que tú eres Dios, te pido perdón por mis pecados y recibo a Jesús en mi corazón. Si tú tomas esa decisión, Él entra a tu vida, limpia tus pecados y te regala la vida eterna. Pero esa es una decisión que tienes que tomarlo. Eso no lo puede tomar otra persona por ti. Tú eres la persona que está llamada a tomar esa decisión. La pregunta es: ¿tomarás esa decisión? Mi deseo es que sí lo hagas. Porque
de repente tú prolongues y digas, mira, me gustó el mensaje, me gustó lo que dijiste, porque está inspirado en la palabra de Dios, pero voy a pensarlo. Pero déjame decirte que ni tú ni yo sabemos si habrá un mañana para nosotros. Nadie tiene asegurado un mañana. Hoy puede ser tu último día, hoy puede ser mi último día. Y lo más importante es que nosotros, si vamos a partir de este mundo, es que tengamos a Cristo Jesús morando dentro de nuestro corazón. Como quisiera poder tener los videos, obviamente no los tengo, de las personas que postergaron y cuando mueren y han abierto sus ojos ya al mundo espiritual, se den cuenta que realmente rechazaron a aquel que pudo salvarlo. Y sencillamente están sufriendo en la actualidad ahí en el infierno. Toda persona que parte sin Cristo, amigo, amiga, ¿dónde está? En el infierno. No es que está divagando, no es que está recogiendo sus pasos, como dicen algunos. No, está ahí penando. No hay almas en pena aquí en la tierra. Una persona muere sin Cristo, ¿a dónde va? Directamente, ¿a dónde se va? Al infierno. Así de simple. La Biblia así lo declara. Pero Dios quiere salvar a la humanidad. Así como le dijo a Jonás, Jonás, yo quiero que tú vayas a Nínive. Quiero que vayas ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero salvar a esas personas. La iniciativa parte siempre ¿de quién? De Dios. En una oportunidad, nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y les hizo que se sentaran y comenzó a lavarle los pies. En esa época, las personas, ¿cómo era en esa época? La cultura oriental es totalmente distinta a nuestra cultura. Las casas eran prácticamente como carpas. En vez no tenían falso piso como tenemos hoy en día nosotros. Entonces la gente, ¿qué hacía? Sobre la arena o sobre la tierra colocaban alfombra o alguna tela. Entonces la persona cuando llegaba a casa no podía entrar con sus zapatos, porque obviamente ensuciaba la alfombra, ensuciaba la tela que estaba ahí sobre el piso. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Sencillamente las personas se quitaban el zapato. Pero el zapato no era como nosotros hoy tenemos, que cubre todo el pie. Eran prácticamente sandalias, ¿sí? Esas sandalias, imagínate, en un calor abrasador, y en medio de ese calor abrasador, imagínate tú sudando, caminando largos tramos, se pegaba el polvo. Imagínate, después de haber transitado, ¿cómo llegaba ese pie? Ese pie llegaba prácticamente chocolate ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús les hizo sentar antes de que ingresaran a casa y comenzó a lavarle los pies a cada uno de ellos. ¿Quiénes lavaron los pies a las personas? Los esclavos. Y Jesús se puso como si él fuera un esclavo, lo más bajo de la escala social, allí lavándole los pies. Y él tomó esa iniciativa. Pedro no quiso que le lavaran los pies, pero Cristo Jesús le insistió. Pero date cuenta, ¿quién tuvo la iniciativa de lavar los pies? Yo te hago una pregunta, ¿te gustaría tomar esa iniciativa hoy día? De poder lavar los pies a cada uno de nosotros después del culto. Y mira que nosotros tenemos zapatos, pero aún así, tú dices, no, pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Pero déjame decirte que Jesús no solamente quiere lavarte los pies. Imagínate si los pies nos causan cierta repugnancia. Imagínate Dios que ve el pecado en nuestro corazón. Él no solamente quiere lavar los pies, Él quiere lavar tu corazón. Él quiere lavar mi corazón. El asunto está en que si tú deseas hacerlo, Dios no va a patear la puerta de tu corazón para ingresar y limpiar. Él va a dejar a tu voluntad que tú decidas abrirle las puertas o sencillamente rechazarlo. Una de las cosas que nosotros también debemos entender, vamos a Jonás, por favor. Jonás capítulo 1, versículo 2. No solamente que para poder tener resultados impresionantes, sorprendentes, necesitamos la iniciativa de Dios. Dios tiene la iniciativa. Les hago una pregunta. ¿Dios quiere que se salven las personas de San Juan de Lurigancho? ¿Cuál es el distrito más inseguro de todo el Perú? ¿Saben cuál es el distrito más inseguro? San Juan de Lurigancho. Y nosotros prácticamente como que estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿No? Somos como toreros, a veces estamos ahí toreando las balas. Normal, ya es parte de la vida. Ya nosotros estamos acostumbrados. Como que estamos viviendo ahí a un hilo de la muerte. Miren, Dios desea salvar a lo que nosotros podamos considerar personas buenas como personas malas. Dios quiere que se salve San Juan de Lurigancho y todo San Juan de Lurigancho, incluidos sicarios. ¿Quiere eso? Imagínate aquella persona que arrebata la vida y quita la vida a una persona
simplemente a veces hasta por 50 soles. O a veces sencillamente porque quiere demostrar que es hombre supuestamente, que es muy valiente, y sencillamente dispara contra cualquier persona, sencillamente para ganarse supuestamente el respeto de aquellos que también forman parte de una banda. Bueno, Dios quiere que se salve esa persona. Dios quiere que se salven los extorsionadores. Nosotros queremos que los extorsionadores acaben o no, en un sentido que puedan ser detenidos, ¿sí? Que paguen su delito, claro que sí. Pero Dios quiere que se pueda, no solamente eso, sino que Dios quiere que todas las personas puedan ser salvadas. Y quizás alguno diga, no, pero pastor, yo tengo un familiar que está siendo extorsionado y estas personas lo único que merecen es podrirse en la cárcel, y si hay un infierno, pues que pasen en el infierno toda la eternidad. Pero déjame decirte que ese fue el mismo sentir de ¿quién? Fue el mismo sentir de parte de Jonás. Pero Dios tiene la iniciativa de ¿qué? Tiene la iniciativa de salvar. Dice Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Saben cuál es la orden de Dios? Miren, para que nosotros seamos efectivos en la evangelización, no tenemos que ir con mentiras, ni tampoco tenemos que irnos por las ramas. Dios le dijo, vas a ir allá a Nínive, esta ciudad, ¿y cuál es el mensaje que vas a hablar? Vas a hablar todo lo que yo tengo contra esta ciudad, en buena cuenta. Tú lo que tienes que predicarles es la sentencia que yo tengo para con ellos. Eso es lo que tienes que decirle. Lamentablemente a veces se escucha por ahí alguien predicando y diciendo, tienes que venir a Cristo, ¿por qué? Porque de repente si tienes alguna enfermedad, Dios te va a sanar. De repente tienes problemas económicos, entonces ven aquí y esos problemas van a acabar. Pero déjame decirte que en ninguna parte de la Biblia Dios dice eso. En ninguna parte de la Biblia. Es más, la Biblia dice claramente, en este mundo tendréis aflicción. Nosotros, por más que una persona sea una persona que ame y tema a Dios, vamos a tener que experimentar el sufrimiento. Si Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, Él experimentó el sufrimiento, yo te hago una pregunta. Tú y yo, ¿por qué tendríamos que estar exentos de ese sufrimiento en el cual estamos inmersos, que se vive en este mundo? Así que la Biblia claramente dice que nosotros debemos de predicar a las personas la verdad. ¿Y sabes qué es la verdad? La verdad es que existe el infierno. El infierno. Y uno tiene que decirle a las personas, mira, tú eres pecador. Tú eres pecadora. Y debido a tu pecado, si tú mueres, que obviamente no lo deseo, pero si es que mueres, ¿sabes a dónde vas a ir? Si no tienes a Cristo Jesús morando en tu corazón, te vas a ir al infierno. No es mi deseo, no lo tomes así. Simplemente te estoy diciendo la consecuencia a tus actos y a mis actos. Es claro, tú tienes que entenderlo. Si tú lo tienes bien claro, entonces sencillamente vas a tener que tomar una decisión. Y algunos dicen, no, el infierno no existe. No existe. Mi mujer es la que me hace la vida un infierno, ¿sí? Y yo el día que me case voy a decir... el día que muera voy a decir que me entierren ahí con mi aro de matrimonio. ¿Para qué? Para que Dios sepa que ya estuve en el infierno y no me mande por segunda vez. No, déjame decirte que ni tu casa, ni tu barrio es el infierno. Eso no es el infierno. La Biblia piensa que esto es el infierno. Mira, si esto fuera el infierno es una maravilla. Es una maravilla. La Biblia no describe así el infierno. Dice en Marcos 9:43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sabes quién dice y habla acerca del infierno? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios hecho carne. Jesús dice que el infierno existe. Y si tú dices que el infierno no existe, le estás haciendo a Jesús mentiroso. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Es Jesús mentiroso? ¿Es Dios mentiroso? Él está diciendo que sí existe. Es así que tú tienes dos opciones. O le crees a Dios o crees que Él es mentiroso. Pero cualquier decisión que tú adoptes, vas a tener que asumir las consecuencias buenas o malas. Jesús dice que el infierno existe. ¿Y cómo es el infierno?
es descrito como un lugar donde hay fuego eterno. Ah, chévere, dice, ya me porto mal, entonces el día que me muero me incineran, a lo máximo sufriré. Bueno, este cuerpo se quemará ya un par de horas. Ya pues me quemo un par de horas, sufriré, gritaré y se acabó. No. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. La Biblia dice que tú y yo nos parecemos ¿a quién? A Dios. Tú te pareces a Dios. Entonces, pastor, ¿en qué me parezco? ¿Me parezco así de frente? ¿Me parezco de perfil? No es un parecido físico, porque Dios no es físico, Dios es espíritu. Entonces, ¿a qué nos parecemos a Dios? En sus cualidades. Y una de las tantas cualidades de Dios, ¿sabes cuál es? La eternidad. ¿Eso qué significa? Que tanto tú como yo, ¿cómo somos? Eternos. Somos eternos. ¿Y nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo o lo vamos a pasar ¿dónde? En el infierno. Y déjame decirte que esa eternidad, ¿qué significa? Que la persona que va al infierno va a sentir cómo su cuerpo se quema. Y dice, bueno, se hace ceniza. No, ese cuerpo no se va a hacer ceniza. Ese cuerpo lo va a sentir por toda la eternidad. ¿Alguna vez te has quemado? ¿Alguna vez has frito un huevo, has hecho algo en la cocina? Y te has quemado, a veces sin querer has tocado la olla o de repente la sartén o de repente una cuchara caliente. ¿Y uno qué es lo que hace? El fuego causa dolor, pero déjame decirte que ahí en el infierno, todo tu cuerpo, si es que tú no recibes a Cristo Jesús, se va a estar quemando por toda la eternidad. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, lo dice Jesús. Él dice, yo no soy hombre para que mienta. Él habla la verdad. Y no solamente eso. La Biblia nos cuenta y nos dice que el gusano no muere. La persona que va a estar en el infierno va a sentir como el gusano, y no solamente va a sentir, va a ver cómo el gusano come su cuerpo. Ah, pastor, mira, yo soy flaquito, apenas 45 kilos peso. Bueno, en un par de horas el gusano me almuerza. Y desapareció, se desaparece mi cuerpo. No, porque ese cuerpo que tú vas a tener, si tú no has recibido a Cristo Jesús, va a ser eterno. ¿Eso qué significa? Que vas a sentir cómo se come el gusano a tu cuerpo, lo vas a sentir, pero el cuerpo no va a desaparecer. El cuerpo va a seguir por toda la eternidad. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede ser tan malo de castigar de esa manera a las personas? Dios no es malo. Dios no es malo. Es como que le dijéramos, nosotros estamos cerca del penal, a un par de cuadras creo. Nosotros no podemos, el juez es tan malo que está metiendo a las personas culpables ahí a la cárcel. No, las personas van a la cárcel debido a su delito que han cometido. El juez no tiene nada que ver. En el ejemplo, obviamente, estoy poniendo a un juez que está haciendo las cosas de manera correcta, que está actuando conforme a la ley. Y Dios, la persona va a ir al infierno no porque Dios quiera, sino porque la persona cuando estuvo en vida, lo rechazó. Le dijo, yo no quiero saber nada contigo. Y sencillamente se perdió esa maravilla llamada salvación. Y el día que esté en el juicio final, va a tener que enfrentarse al juez justo, cargado de muchos delitos y pecados. Y déjame decirte que te vas a tener que enfrentar al juez incorruptible, santo, santo, santo. Y esa persona, si tú eres esa persona, si no recibes a Cristo Jesús, vas a ser lanzado al infierno, donde el fuego no se apaga, ni el gusano no muere. ¿Eso es terrible o no es terrible? Yo creo que es terrible. Y no esperes a pasar por esa situación para que de repente alguien diga, no, ese momento, cuando ya yo estoy siendo lanzado al infierno, yo le voy a pedir perdón a Dios, le voy a suplicar. No, no se puede. ¿Sabes por qué no se va a poder? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando la persona esté en el infierno, lo va a poder ver de manera directa. Va a poder ver a Dios, a su juez. Aquel que lo negó, lo va a poder ver. ¿Va a creer en Dios? Sí, va a creer en Dios. Déjame decirte que después de la muerte no hay ateos. No hay ateos. ¿Saben por qué? Porque todos van a poder verlo. Pero lo van a ver como un juez. Y sencillamente van a tener que sufrir las consecuencias de su mala decisión.
Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que le dijo Dios a Jonás. Jonás, predica a Nínive, predica contra ella. Predica la sentencia que yo tengo contra esta ciudad. Y es por eso que yo te estoy predicando la sentencia que tiene Dios contra ti, contra mí. No es nada personal. No es que yo quiera que tú vayas al infierno. No, yo estoy predicando lo que Dios dice acerca de mí y lo que dice acerca de ti. Que tú eres pecador, yo soy pecador y nos corresponde ¿qué lugar? El infierno. Y el único que nos puede limpiar, librar de esa situación, ¿quién es? Cristo Jesús. El único que puede limpiar tus pecados es Cristo Jesús. Si tú recibes a Cristo Jesús, obviamente vas a alcanzar la salvación. Mateo 7:21 al 23, miren, para refrendar esta idea. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, mira, ahí en el juicio final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué dice? Hacedores de maldad. Hermanos, dice la Biblia, hablando acerca del juicio final, que habrán personas que le van a decir, pero Señor, yo no merezco ir al infierno. ¿No recuerdas cuando yo estuve en la tierra? Yo asistía a la iglesia. Yo obviamente hacía muchas cosas en la iglesia. Y es más, dicen, yo he hecho muchos milagros, he expulsado demonios. ¿Cómo vas a poder mandarme al infierno si yo soy de ti? ¿Y qué es lo que dice Cristo Jesús allí en ese día del juicio? Apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Jesús dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Sabes? Dios conoce a sus hijos, así como tú conoces a tus hijos, ¿verdad? ¿O no conocemos a nuestros hijos? Los conocemos, ¿verdad? Sabemos quién es quién. Nosotros lo hemos tenido en nuestros brazos. Los hemos alimentado, los hemos cuidado. Nosotros somos quienes les hemos puesto el nombre. Sabemos cómo se llaman. Es más, nosotros somos quienes le hemos dicho cómo se llama a esa persona. Porque lo hemos tenido desde bebé, cuando ni siquiera tenía conciencia de sí mismo. Bueno, Cristo Jesús nos conoce. Si tú eres hijo de Él, Él te conoce. Pero déjame decirte que habrán personas que dirán, pero yo asistí a la iglesia. Y yo era muy fiel en la iglesia. Y déjame decirte que nadie se va a salvar por asistir a la iglesia. Nadie se va a salvar por asistir a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo hasta diezmaba y ofrendaba. Nadie se va a salvar por diezmar y ofrendar. ¿No? Porque la salvación, la Biblia dice que es por fe. Es por fe. El venir a la iglesia no te hace salvo. El venir a la iglesia es porque tú consideras como salvo que eres, que es necesario hacerlo. Que nosotros necesitamos de la palabra de Dios y de congregarnos así en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender claramente es que el infierno es real. Yo te hago una pregunta y esta pregunta va dirigida a aquellos que ya nos consideramos parte de la iglesia. ¿Realmente eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios o hija de Dios, déjame felicitarte. Déjame felicitarte. Pero si tú tienes dudas, si realmente no estás entendiendo qué es ser hijo de Dios, entonces lo mejor es que te arrepientas y recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Una característica de alguien que no es un hijo de Dios es que piensa que le hace un favor a Dios. Viene acá a la iglesia porque piensa que le hace un favor a Dios. Cuando uno realmente es un hijo de Dios, uno entiende que el favor, ¿quién lo hace? Dios, al recibirnos a nosotros en su casa. Al permitir que nosotros en libertad podamos escuchar su santa y bendita palabra. Vivimos en un país, en una nación, hermanos, donde la palabra de Dios se predica libremente. Dios nos libre del Islam. Y el Islam quiere entrar aquí a América Latina. Y ya tenemos mezquita aquí en Magdalena. Dios quiera que se levanten hombres de Dios en el Parlamento, en la presidencia, y saquen esa mezquita, la saquen de Tacna. Y si se molestan los musulmanes, pues decirles, bueno, si tú quieres tener construida ahí tu mezquita, ahí en Magdalena, o en el departamento de Tacna, entonces también déjanos construir mezquitas en Irán.
Déjanos construir mezquita en Arabia, templos cristianos en Arabia Saudita. Déjanos. ¿Acaso ellos nos dejan construir, hermanos? Portar una Biblia en países musulmanes, 8 años de cárcel. Portar una Biblia, ojo, portar una Biblia, 8 años de cárcel. Tú y yo tenemos la libertad de poder leer la palabra de Dios. En China la iglesia es perseguida. La iglesia no se puede congregar así como nosotros nos estamos congregando. Se congregan en casas. Otros se congregan en combis. Como si fuera una combi que está recorriendo y recogiendo pasajeros, pero ¿qué es lo que recoge? Recoge a la iglesia. Y dentro de esa combi comienzan a predicar la palabra de Dios. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque se tienen que mimetizar con el ambiente, porque saben que pueden ir presos. Cuando están reunidos en casa, nosotros tenemos un parlante y a veces decimos, súbele más volumen, súbele. Y nosotros hasta gritamos y queremos cantar hasta, como quien dice, a pulmón abierto, cantándole a nuestro Dios. Si fuera posible que nuestra voz pudiera llegar hasta el mismísimo cielo y levantamos nuestra voz. En China no se puede hacer eso. En China no se puede hacer eso. Ahí no puedes cantarle a Dios. ¿Sabes cómo se reúne la iglesia? Se reúnen ahí todos, ahí dentro de una casa, están metidos en silencio y cada uno comienza a sacar su papelito. Y en ese papelito, ¿qué es lo que han escrito? Poemas a Dios, poemas a Dios. Y cada uno ahí en silencio, prácticamente en susurro, comienza a decirle el poema que le ha escrito a quién. A Dios. Imagínate, hermano. Nosotros tenemos la bendición de estar aquí, en esta nación, donde hay libertad para poder escuchar la palabra de Dios. Y tú tienes mucha ventaja, tenemos mucha ventaja, y tenemos que aprovechar esa ventaja. Y nosotros como creyentes también tenemos que predicar exactamente la palabra de Dios. Así como le dijo Dios a Jonás, predica lo que yo tengo contra Nínive. Y yo tengo que predicarte a ti lo que Dios tiene contra ti y lo que tiene contra mí. Y lo que tiene contra ti es que eres pecador y que yo soy pecador. Y si no te arrepientes, vas a morir pecador o pecadora y vas a sufrir las consecuencias en el infierno. Yo no quiero eso, Dios mucho menos no lo desea. Hoy toma esa decisión. No lo postergues para mañana. ¿Sabes por qué? Reitero, porque ni tú ni yo sabemos si habrá un mañana para nosotros. Veamos que aún en esta predicación efectiva, prácticamente la participación del ser humano puede ser anulada por Dios debido a su amor. Miren, Jonás capítulo 1, por favor, versículos 4 al 6. Dice lo siguiente: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren cómo Dios tiene la iniciativa de salvar a Nínive. Dios quiere salvar a Nínive. Ahora, tú dirás, bueno, ¿quieres que te describa cómo era Nínive? Bueno, Nínive era una ciudad pagana. No creía en el verdadero Dios. Era una ciudad idólatra y era una ciudad inmoral, donde la violencia imperaba. ¿Saben dónde? ¿No? O dónde se levantó la primera biblioteca. Ya se les preguntaron alguna vez. ¿Sí? La primera biblioteca, examen de admisión. Y ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Eh? Primera biblioteca en el mundo. ¿Dónde se construyó? En Asiria. Capital, Nínive. Ahora tú dices, bueno, eran hombres muy cultos. ¿Sabe qué había en sus escritos? En esos libros habían cómo sacarle el ojo a un prisionero. Cómo arrancarle el corazón en 3 pasos a un esclavo. Cómo torturar a un enemigo en la batalla. Imagínate el grado de violencia. Era común en los ninivitas, cuando tenían a un enemigo, ¿sabes qué es lo que hacían? Lo pelaban vivo. Lo pelaban vivo. Si capturaban de repente a un espía, lo capturaban y en ese momento, ¿qué hacían? Lo comenzaban a pelar, todito. Y después de haberlo pelado, lo dejaban ahí.
para que muera en la intemperie. ¿Te imaginas el dolor, el sufrimiento? Era una sociedad donde la maldad y la inmoralidad imperaba. Yo hago una pregunta, ¿qué se diferencia con San Juan de Lurigancho? ¿Qué se diferencia? Donde por arrebatarte un celular te pueden meter 3, 5, hasta 10, 15 balas. Y de repente tú eres un comerciante que no ganas ni siquiera mucho, pero estás de repente, tienes un puestito, ni siquiera dentro de un mercado, sino que tienes un puestito en la calle, estás vendiendo algo y te dicen que tienes que pagar un cupo. Y si no pagas ese cupo, te quitan la vida. La maldad ha crecido en nuestra sociedad. Y yo veo que San Juan de Lurigancho no se distingue mucho de lo que fue Nínive. Prácticamente estamos viviendo lo mismo, donde la maldad y la inmoralidad expanden todos los días. ¿Que San Juan de Lurigancho es inmoral o no es inmoral? ¿Cuántos hostales hay por cuadra? ¿Se ha puesto a contar cuántos hostales hay por cuadra? Ahora la pregunta es, ¿por qué se necesita tantos hostales? Somos más turísticos que Machu Picchu. Hermanos, y Dios, aún a pesar de ver la maldad de esas personas, Dios le manda a su profeta ¿para qué? Para que el mensaje de salvación llegue. Y así también Dios deja su palabra para que tú y yo, que somos malos, podamos escuchar el mensaje de salvación. Dios me salvó a mí no por ser una buena persona. Dios me salvó a mí porque yo lo necesitaba, un hombre perverso y malo, tanto como tú como yo, malos delante de Dios. Y Dios quiere salvar. Pero ¿sabes quién no quería salvar? Jonás. Jonás odiaba a los ninivitas. Odiaba a rabiar. Es como que a ti te mandaran y te dijeran, anda, corre por favor, ve al penal y de repente en la parte donde están los sicarios, predícales, y esa persona se resiste y diga, no, yo no quiero predicar a esas personas que... No. Y uno puede tener hasta reparos. Y de repente, imagínate, a alguien cuyo familiar haya muerto a manos de sicarios, imagínate. Que Dios le diga, anda, corre, ve y predícale la palabra a un sicario. Y el hombre puede decir, no, yo no quiero eso. Yo quiero más bien todo lo peor que le pueda acontecer a esa persona. Bueno, ese era Jonás. Y Jonás no estaba dispuesto a ir a Nínive. Y Dios le dijo, ve a Nínive, y él se fue a Tarsis. Es como que si aquí quedara Nínive, y él se fue ¿a dónde? Para el otro lado, al lado opuesto. Y dice la Biblia que él fue a Jope, y ahí tomó un barco, yéndose al lugar más alejado en el mapa de donde estaba Nínive. Y él tuvo que pagar su pasaje. Y dice la Biblia que Dios le va a salir al encuentro, porque una gran tormenta se va a levantar. Y esa tormenta que se levanta tiene por objetivo que este hombre llamado Jonás reflexione, que él entienda que está en rebeldía contra Dios. Él tiene que ir a predicar, tiene que llevar el mensaje de salvación a este lugar, y sencillamente esta persona no quiere. No quiero. ¿Me obligaron? No quiero. En rebeldía. Y es triste ver a creyentes que se ponen en rebeldía. Es triste. No quiero. Nosotros aquí en la iglesia salimos a predicar. Nosotros nos reunimos en las casas durante la semana, a mitad de semana, los días miércoles y viernes, y una semana tenemos una reunión dentro de la casa y la siguiente reunión lo tenemos pero fuera de casa, en los parques, y comenzamos a predicar de uno a uno. Y lo hacemos con el objetivo de que las personas conozcan lo que Dios tiene contra ellas, porque las personas se salven. Es lo que hacemos. Y tú, como parte de la iglesia, tienes que estar ahí presente. Tú puedes poner muchas excusas, pero déjame decirte que un día tú y yo estaremos delante de Dios. Y no vaya a ser que nos hayamos comportado como Jonás, que cuando Dios dice, vamos a predicar, tú puedas decir, no, es que tengo que estudiar, no, es que tengo que trabajar, no, es que tengo que hacer tal y cual cosa, y sencillamente se relegue la obra de Dios. Jonás, un tipo a quien Dios le sale al encuentro, imagínate, y él se va bueno, ya pagué mi pasaje, entonces como soy pasajero, por favor, quiero la zona VIP, y él se echa a dormir. No le importa, el barco está en un vaivén tremendo, él está durmiendo, no le interesa. Los tripulantes están preocupados, sienten que el barco se va a hundir, comienzan a botar todas las cosas.
para que se aligere el barco y pueda flotar. Pero nada de eso surge efecto. Oye, todos están metiendo mano en esto. No, hay un pasajero que está abajo. Y el patrón se va y lo encuentra durmiendo. Imagínate, cuando había que meter mano, él está durmiendo. Y dice, oye, levántate, ¿qué tienes? Lo mínimo que tienes que hacer es ora a tu Dios. ¿Qué va a orar a Dios? Si él está huyendo ¿de quién? Está huyendo de Dios. Él no quiere saber nada de Dios. Y dice, ven, ayúdanos. Y comienzan a trabajar y a hacer, ojo, son marineros expertos que están acostumbrados a tormentas. Y ellos se dan cuenta que esta tormenta es inusual. Esta tormenta no es natural, esta tormenta es sobrenatural. Y ellos entienden que aquí directamente Dios tiene algo contra alguno de los que están ahí presentes. No, dicen ellos. No. Aquí hay alguien a quien Dios lo está buscando. Y echan suertes y la suerte cae ¿sobre quién? Sobre Jonás. Y Jonás le hacen el interrogatorio. Y Jonás comienza a revelar y les dice que prácticamente él está huyendo de la presencia ¿de quién? De Dios. Y estos hombres que son idólatras le dicen, oye, pero ¿cómo puede ser posible que le hagas eso a Dios? ¿Qué tienes? ¿Estás loco? Y Jonás le dice, ¿saben cómo se va a solucionar todo? Sencillamente, lánceme al mar, lánceme. Y se acabó. Van a ver ustedes me lanzan al mar y todo vuelve a la quietud. Y estos hombres dicen, oye, este tipo está loco. Está loco este tipo. No hay psiquiatra aquí en el barco. Se quiere matar, se quiere suicidar. Ellos quieren evitar eso. Y ellos continúan haciendo hasta lo imposible para que el barco no se hunda. Pero llega un momento en el cual dicen, no podemos. Y ellos le piden perdón a Dios y le dicen, Dios, perdónanos. Nosotros no hemos querido hacerlo. Y lo lanzan ¿a quién? ¿A Jonás a dónde? Al mar. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jonás pidió que lo lanzaran al mar? Porque Jonás quería morir. Él prefería morir antes que los ninivitas se salven. Y ese es que a veces nuestro sentido de justicia. Porque a veces nos podemos sentir tan buenos y decir, no, puede estar predicando. Imagínate, ¿qué tipo de personas en la sociedad te puede causar repulsión? ¿Qué tipo? Un pedófilo, por ejemplo. ¿Causa repulsión o no causa repulsión? Pero aún esa persona Dios quiere que se salve. Dios quiere que se salve. Y uno puede decir, pero Dios, no, que se pudre y que pague por toda la eternidad lo mal que ha hecho a tantas personas. Esa puede ser nuestra manera de reaccionar. Pero déjame decirte que delante de Dios, tanto esa persona como nosotros estamos igual en la misma condición delante de Dios. Porque ¿cuánto dinero se tiene que robar para ser un ladrón? Si yo robo un sol y el otro roba 1 millón, ¿quién de los dos es ladrón? No está en función de la cantidad. No está en función de la cantidad de pecados. Tú tienes un pecado y otra persona tiene 1 millón de pecados. Los dos delante de Dios, ¿cómo estamos? Somos pecadores. Así de sencillo. Y estamos en la misma condición. Pero Jonás dice, no, yo prefiero morirme. Y él se lanza. Pero Dios va a ir más allá de lo que el hombre puede hacer. ¿Y qué dice Jonás 1:17? Dice, Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Imagínate, Jonás había pagado su pasaje para ir ¿a dónde? A Tarsis, alejado de la voluntad de Dios. Pero Dios le dice, no, tú tienes que hacer mi voluntad. ¿Y quién paga el pasaje ahora? ¿Quién paga el pasaje? Dios. ¿Quién pone la movilidad? Dios. No quisiste viajar en barco, ahora vas a viajar en un gran pez, dentro de un estómago. ¡Pah! Y lo manda. Y lo va a mandar allí. ¿Él tenía ganas de que las personas se salven? ¿Él tenía deseo de que esas personas puedan arrepentirse? ¿Él tenía deseo de que esas personas, así como nosotros, tenemos el deseo de que vengan a la iglesia? No, él quería que se pudran, que se mueran, que desaparezcan, que le caigan todos los rayos del cielo que puedan haber y que sencillamente sean borrados del mapa. Él no quería que en su biografía se diga, gracias a Jonás, los ninivitas fueron salvados.
No, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a estar eso en mi biografía? No, ¿qué va a decir mis compatriotas? ¿Que Dios me usó a mí para salvar a nuestros enemigos? No, 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 no. Yo te hago una pregunta. ¿Tú quisieras que... ¿Tienes enemigos o no tienes enemigos? ¿Tenemos enemigos o no tenemos enemigos? Hay personas que te la han jurado y te ponen la vida de cuadritos. Y te hago una pregunta. ¿Quisieras que esas personas pasen la eternidad con Dios? Algunos dicen que sí, que se lo lleve ahora, hermano. No, yo no me refiero a eso. Me refiero a que ¿quieres que Dios perdone sus pecados tanto como perdone a cualquier otra persona? ¿O quisieras que le acontezca lo peor? Bueno, Jonás odiaba a esas personas. Ni siquiera las conocía. Simplemente las odiaba. Tenía el peor concepto de ellas. Pero Dios va a tener un gran pez y lo va a llevar ¿para qué? Para que lleve el mensaje de salvación. Y déjame decirte que cuando tú llevas el mensaje de Dios, aun cuando tú no ames a las personas, aun cuando no quieras a las personas, el poder está ¿dónde? En la palabra de Dios. Vamos a Filipenses 1, 15 al 18. ¿Qué es lo que dice? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué dice la Biblia? Pablo está diciendo que hay personas en buena cuenta que predican de buena gana, predican el Evangelio, dan el mensaje de salvación con el deseo que las personas se salven y vengan a la iglesia y se congreguen. Y ellos dicen, ¿qué me importa? Y bueno, y predican. Pero aún si esa persona ni siquiera tenga el deseo de que esa persona se salve, pero predica tal como dice la palabra de Dios y lo confronta con su pecado y le hace saber que a través de Cristo Jesús hay salvación, ¿las personas van a ser salvas o no? Si esa persona entiende el mensaje y se salva, sí. Porque esa persona no se salva ni por ti ni por mí. ¿Por quién se salva? Gracias al poder de Dios. Es el poder de Dios quien opera. Es así que el poder de Dios va más allá, hermanos, de lo que nosotros podamos amar o no amar a las personas. Vamos a Jonás capítulo 2, versículos 1 al 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Miren, otra de las cosas que importan para ser efectivos en la comunicación del Evangelio y que las personas vengan a Cristo, uno es que Dios tome la iniciativa, y ya eso lo hemos visto y ya eso lo hemos tratado. Y ahora nos va a mencionar la importancia de la oración. Nosotros tenemos que orar, por eso que como iglesia nosotros oramos, para que Dios nos ponga en gracia, para que Dios nos ponga palabra, para que nosotros podamos ser eficaces al momento de comunicar el mensaje de salvación. Jonás, imagínate lo aterrador que debe ser. ¿Alguna vez tú has estado de repente frente a un animal? ¿Has estado? Me refiero no a un gatito, a un perrito, sino a una fiera. ¿Has estado alguna vez? Bueno, las fieras causan, yo recuerdo en una oportunidad, hay lugares donde tú puedes alquilar una boa. ¿Conocen la boa? Una serpiente. Yo recuerdo un día para probar mi valentía. No era una boa salvaje, en el sentido de que la persona que estaba ahí tomaba fotos. Obviamente era, entre comillas, una mansita, una serpiente así gruesa, larga, era una boa. Y las personas podían tomarse una foto, tenían que colocarse aquí. Tenía que colocarse ahí como quisieras, ¿no? Colocarte ahí la serpiente. Y yo dije, me la doy de machazo, dije yo lo hago. Y yo estaba así, mis manos temblaban, parecía un papelito soplado por el viento. Y cogí a la serpiente fría, y la puse acá en mi... Y yo dentro de mí ni siquiera podía hablar, pero dentro de mí decía, rápido, toma la foto, decía, por favor. Y tenía pavor y tenía miedo, de verdad. Pero me llegué a tomar la foto. Ahora, ¿te imaginas el miedo y el pavor de estar dentro del vientre de un gran pez? ¿Te imaginas estar dentro del vientre de un pez? ¿Te imaginas? Lo pavoroso que debe sentirse eso. Bueno, Jonás estaba en desobediencia a Dios
Y ahora él pudo haber viajado de la mejor manera, pero bueno, Dios le puso la movilidad. Y ahora Jonás, en medio del dolor y el sufrimiento, va a orar. ¿Cuántas personas han venido a Cristo debido al COVID? Conozco a varias personas. Hemos estado encerrados cerca de 2 años, ¿verdad? Encerrados. ¿Cuántos de nosotros hemos visto partir a nuestros seres queridos? Pero también sé de casos, porque me lo han comentado y han hablado conmigo, pastor, la verdad es que yo estaba más para allá que para acá. Y le oré a Dios, y le pedí a Dios, y le supliqué a Dios. Yo vivía una vida alejada de Dios, no quería saber nada de Dios. Pero ahí yo veía cómo me iba muriendo. Yo veía, esa persona se miraba y estaba viendo cómo prácticamente la muerte lo alcanzaba. Porque su saturación cada vez era menor. El jadeo, la tos, iba incrementándose. Y esa persona sabía que solamente era cuestión de horas para perder la vida. Y en ese momento me dice, yo no solamente oraba, yo lloraba. Y le pedía a Dios una oportunidad. Por favor, Dios, yo sé que me estoy muriendo. Yo sé que me estás quitando la vida. Yo sé que estoy partiendo de este mundo. Señor, yo tengo hijos. Y con ese momento, ese clamor. Y no a todos, pero bueno, yo sé de casos en los cuales Dios le dio esa oportunidad. Les dio esa oportunidad. Pero ¿por qué recién esperar una situación como esa? ¿Por qué esperar que Dios nos ponga la soga en el cuello? Cuando prácticamente estamos al borde de la muerte para recién decirle, Dios, por favor, aquí, sí te creo, sí Señor, yo quiero obedecerte. ¿Por qué tener que pasar por un momento tan difícil como eso? ¿Por qué no decir, Señor, sí yo realmente te creo? Porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Y obedecer a quién? Obedecer a Dios. Y Jonás ora, él ora y suplica a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Jonás 2:10, ¿qué es lo que dice? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Imagínate, la oración. Ahora Jonás, ¿sabes qué significa el nombre Jonás? Significa paloma. Paloma. Pero él se sentía palomía. Que iba a jugar con Dios. Que iba prácticamente a burlarse de él. Pero no, este hombre va a ser doblegado ahí en el medio del dolor y el pavor. Él ora a Dios desde el vientre de un gran pez y déjame decirte que Dios le escucha. ¿Te imaginas a cuántos metros de profundidad estaba? No lo sabemos. Pero aún así a metros de profundidad Dios escucha la oración sincera. Dios te escucha. Y la primera oración que Él quiere escuchar de ti es que te arrepientas, que recibes a Jesús como tu Dios y Salvador. Y ahora Jonás se convierte en el vómito, porque el pez va ¡pum! Y lo vomita. Es el vómito ahora que va a ser usado por Dios. Y este hombre que ahora no tiene, digamos, los mejores anuncios que mostrar con respecto a su persona, porque es un hombre rebelde, es un hombre que no ha querido obedecer a Dios, es un profeta que sencillamente le dio la espalda al Señor, pero Dios, haciendo uso de su disciplina, lo va a llevar y lo va a conducir para que él haga la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para que tú hagas su voluntad? Nosotros podemos hacer muchos planes, hermano, pero al final quien tiene la última palabra es Dios. Yo me he encontrado con personas que tenían buena cantidad de dinero antes de la pandemia. Hicieron una fuerte inversión y la pandemia los sorprendió y lo perdieron. Y perdieron mucho y en algunos casos perdieron todo. Y de la noche a la mañana las cosas cambiaron. Y la arrogancia se fue con el dinero. Entonces no esperemos que Dios apriete nuestra economía, apriete nuestra salud, apriete algo en nuestra vida que nos cause dolor para que recién nosotros nos postremos ante Él, reconozcamos que Él es Dios y le obedezcamos. Sencillamente hagámosle caso ahora. ¿Por qué la arrogancia? ¿Acaso somos dueños de algo? ¿Somos dueños de algo? Como cuando murió aquel millonario.
Y los familiares esperaban al abogado para la repartición de la herencia. Llega el abogado y le preguntan: señor abogado, ¿cuánto dejó? ¿Cuánto dejó? ¿Y qué dijo el abogado? Lo dejó todo, nada se pudo llevar. Lo dejó todo. Y lo mismo se va a decir de ti. Lo mismo se va a decir de mí. Lo vamos a dejar todo. ¿Sabes por qué? Porque no nos pertenece. No nos pertenece. Nosotros solamente somos, ¿qué cosa? Administradores. Administradores. Y cuando partemos a la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Cómo hemos administrado. Allí daremos cuenta. Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mira, ¿qué es importante para que nosotros podamos tener éxito en la evangelización? Tenemos que predicar en las calles. En las calles. ¿Dónde predicaba Jonás? En las calles. Y el mensaje era corto. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y cuál es el mensaje nuestro? Que si partes de este mundo sin Cristo vas a ser destruido por toda la eternidad en el infierno. Sencillo, se acabó. Se acabó. Y tenemos que hacerle saber ese mensaje al mundo. Que la gente entienda. Nuestro mensaje, nuestra función, nuestra responsabilidad es transmitir el mensaje. Que la persona crea o no crea, la pelota está en su cancha. Pero el día que parta a la presencia de Dios, no tendrá excusa de poder decir: nadie me dijo. Nadie me dijo. Y es por eso que yo no tomé una decisión. No, bueno, yo te he puesto en problemas ahora, porque ya te lo dije. Y tú tienes que tomar una decisión. Mi deseo es que aceptes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para que Él limpie tus pecados y estés libre de la condenación eterna. Entonces, otra de las cosas que es lo que tenemos que hacer, lo que hizo Jonás, Dios le dio una oportunidad a Jonás, una segunda oportunidad. Bien, Jonás, vas a ir a predicar, pero predica el mensaje que yo te voy a decir. Nosotros no tenemos que salir a las calles y predicar un mensaje mentiroso, un mensaje engañoso. Dios te quiere sanar, ven. Dios quiere mejorar tu economía, ven. Esos son mentiras, son engaños. El mensaje que tenemos que hacerle saber a la gente es lo que Dios tiene contra ellos. Es lo que tenemos que decirle. Ahora, ¿Dios puede sanarte? Claro que sí, pero yo no puedo asegurar eso a nadie. No puedo asegurarlo. Ni siquiera puedo asegurarlo conmigo mismo. Lo que podemos es clamar, suplicar, y hemos visto milagros de parte de Dios, sí. Pero yo no le puedo asegurar eso a todas las personas. Es más, reitero, la Biblia dice que en este mundo tendréis aflicción. Vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero Dios va a cambiar nuestro lamento en baile, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque un día todos estos sufrimientos que tenemos, digo sufrimientos y miran a su pareja, no hagan eso, por favor. Todos estos sufrimientos que tenemos van a desaparecer. Van a desaparecer. Porque estaremos en la presencia ¿de quién? De Dios. Disfrutando de haber tomado la buena decisión de aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Miren, Jonás, de mala gana, de aquí a 40 días se van a morir. Se mueren. De aquí a 40 días se van a morir. Nínive será destruida. Él ni siquiera le ponía ganas. Y dice la Biblia que todos le creyeron. ¿Y sabe por qué? Porque él usó las palabras ¿de quién? De Dios. Fueron las palabras de Dios. El poder no radicaba en él, porque si de él dependiera, él hubiera querido que todos rechazaran a Dios y se murieran. Pero al hacer la voluntad de Dios y decir lo que la palabra de Dios decía, la palabra de Dios tiene poder. Y la gente se convirtió. Y hermanos, nosotros como iglesia estamos llamados. Nosotros estamos orando por San Juan del Lurigancho. Que Dios traiga acá a San Juan del Lurigancho, todo San Juan del Lurigancho. Estamos orando por algunas personas nada más, por favor, del sector tal. Sí, hasta ahí nomás, por favor. No, más arriba no, muy peligroso.
Estamos orando por todo San Juan de Lurigancho. Por todo San Juan de Lurigancho. ¿Sí? ¿Y por qué estamos orando por todo San Juan de Lurigancho? Porque estamos en San Juan de Lurigancho. Y de ahí vamos por los demás distritos. Estamos trabajando en eso. Y anhelamos que Dios nos bendiga. Y la presencia de usted en este lugar es parte de las oraciones. No es casualidad. Hemos orado por usted, aún sin haberlo conocido. Porque para nosotros es importante. Y nosotros decimos, si para Jonás la gente no era importante y gran cantidad de personas se convirtieron, imagínate si para nosotros la gente es importante. ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros, de una iglesia? Y Dios está haciendo milagros en esta iglesia, está haciendo milagros. Muchos milagros. Y el mayor milagro que está haciendo en esta iglesia es que está salvando personas. Personas que están muertas espiritualmente y ahora tienen vida. Y vida eterna en Cristo Jesús. Y tenemos que hacerlo, hermano. Y tenemos que pagar el costo. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso Dios nos ha mandado. La iglesia del primer siglo, una iglesia maravillosa. Y se relata de hombres. Uno de esos hombres es Policarpo. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Policarpo. Un tremendo hombre que vivió en el siglo II. En medio de la persecución, donde se capturaba y se quitaba la vida a los creyentes. Y él fue capturado. Y le dijeron, y era un anciano, si tan solo niegas a Cristo, si tú lo niegas, sencillamente vas a ser libre de cualquier acusación y sencillamente obtienes tu libertad. Lo único que te pedimos es, niega a Cristo. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Que han quedado grabados no solamente en los libros, yo creo que ha quedado grabado en la mente de muchos creyentes. Esta fue la respuesta de manera literal. He servido a mi Señor durante 86 años y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo podría yo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Fue un hombre que se plantó firme. ¿Y sabes qué es lo que le sucedió por mantenerse firme en su fe? Fue quemado vivo. Policarpo. Imagínate, tenemos el legado, y no es el único, de la iglesia del primer siglo, o de los primeros siglos, y una iglesia maravillosa, sorprendente, impresionante, y de verdad que le pusieron una valla muy alta. Y si nuestros hermanos en Cristo hicieron eso en el pasado, hermanos, nosotros también tenemos que hacerlo en el presente. ¿Acaso no se vienen tiempos difíciles para nosotros los creyentes? ¿Acaso no quieren ahora, a través de la ley de crímenes de odio que quieren meter en el parlamento, perseguir a los pastores, a los creyentes? Porque si decimos a las personas que son pecadoras, entonces nos van a decir a los cristianos que somos, ¿qué cosa? Que somos odiadores. Y por lo tanto nos van a abrir un proceso civil y penal y vamos a ir a la cárcel. ¿Vamos a callar nosotros? ¿Vamos a callar? No vamos a callar, hermanos. Nosotros tenemos que seguir predicando la bendita palabra de Dios. Y aquí en el libro de Jonás, cuando él predica, dice que más de 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda se convirtieron. ¿Quiénes eran estas personas de 120,000? ¿Quiénes eran estas 120,000 personas que no sabían distinguir entre la derecha y la izquierda? ¿Quién no sabe distinguir entre la derecha y la izquierda? Los niños. Los niños. Es decir, que esa población, la población real aproximada de Nínive, eran 600,000 personas. Y cuando escucharon la bendita palabra de Dios, cuando el mensaje les llegó, se arrepintieron. 600,000 personas, hermano. Yo quisiera que Dios también nos use a nosotros, de verdad. ¿Cuántos somos en San Juan de Lurigancho? Ya somos más de 1 millón. Más de 1 millón de personas. Y quisiera que Dios nos use, y hay que orarle a Dios. Señor, úsanos. Pero Dios, a través de Jonás, nos da las muestras de qué es lo que se necesita para tener un evangelio eficaz. Primero, que se necesita la iniciativa de Dios, y esa ya la tenemos. ¿Cuál es lo segundo que necesitamos? Que debemos predicar el castigo de Dios, la sentencia de Dios. No tenemos que predicar un evangelio mentiroso. Tenemos que predicar el amor de Dios, que va más allá de la desobediencia del hombre. Tenemos que predicar acerca de la importancia de la oración. Tenemos que orar, pero también tenemos que ir en busca de los perdidos. Vamos a esperar
a que los creyentes vengan aquí a la iglesia? ¿Vamos a esperar eso? Nosotros damos las gracias a Dios por todos los invitados, damos gracias al Señor, nos honran con su presencia. Pero para nosotros como iglesia no basta, nosotros tenemos que ir a ellos, tal como lo hizo ¿quién? Como lo hizo Jonás. ¿Cuántos de los que están oyendo aquí, en este recinto, se comprometerán? ¿Y cuántos de los que están a través de la plataforma de Facebook se comprometerán? Espero que todos. Inclinemos el rostro, por favor. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y en este momento, si tú has entendido el mensaje de salvación, si tú has entendido lo que Dios tiene contra ti, porque tú eres pecador, yo soy pecador, y déjame decirte una vez más, si no te quedó claro, te lo explico con manzanitas. Si no recibes a Cristo, vas a ir al infierno por toda la eternidad. El infierno es un lugar donde el fuego nunca se apaga, ni el gusano que consume el cuerpo de esa persona muere. Te hago una pregunta. ¿Quieres ser libre de esa condenación? Cristo Jesús quiere que seas libre de esa condenación. Y Él, a través de su palabra, te dice que Él está más que dispuesto a perdonarte y a limpiar tus pecados para que tú puedas tener acceso al cielo por toda la eternidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Allí en el lugar donde tú estás, tienes que reconocer que eres pecador, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que recibir a Jesús. Allí dile en oración a Dios, tú dile con tus propias palabras, dile que reconoces que eres pecador, dile que te arrepientes, dile que recibes a Jesús, que le abres la puerta de tu corazón, díselo. Él te está escuchando y Él va a entrar a limpiar tus pecados y te regalará la vida eterna. Y pasarás la eternidad al lado de Dios, no porque seas bueno, sino porque Dios es bueno. Y aquellos que ya somos hijos de Dios, los que somos la iglesia, ¿queremos un evangelio eficaz? Ya tenemos la iniciativa de parte de Dios, ¿sí? Ya tenemos eso prácticamente asegurado. Pero también tenemos que poner de nuestra parte. Y Jonás nos lo ha enseñado. ¿Estás dispuesto a seguir los pasos que hicieron de Jonás un hombre que llevara un mensaje eficaz? Espero que sí. Bendito Dios y Padre Celestial, tú eres bueno, eres maravilloso, misericordioso, y una vez has permitido que tu palabra sea predicada. Señor, como iglesia, no queremos ser ajenos a tu santa y buena voluntad. Muchas personas parten de este mundo en cada segundo, en cada minuto, en cada hora. Eso es la realidad. Un día, todos los que estamos aquí presentes, tenemos que asistir a esa cita eterna. El asunto está en si estamos preparados o no. Tenemos que llevar el mensaje para que otros también puedan ser salvos. Tenemos que salir como lo venimos haciendo, de las cuatro paredes, para que tu palabra pueda ser escuchada, Señor. Así como fue escuchada en Nínive, que sea escuchada aquí en San Juan de Lurigancho. Y gracias por las redes sociales, porque a través de ellas, Señor, tu palabra va más allá de nuestras fronteras. Padre mío, gracias por todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Agradezco también a aquellos que nos siguen a través del internet. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad, si Dios todavía me sigue dando vida. Bendiciones.